Hermanos y amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes para compartir lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Cuando yo hablo de enseñar, estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña. Porque cuando el apóstol Pablo está dando recomendaciones a Timoteo, le dice que toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo primero que él recalca es enseñar, porque la Biblia es un manual. Ya hablamos en un programa anterior acerca de que es la constitución del reino. Y así como los abogados necesitan aprender la constitución y basados en esa constitución estudiar su profesión de derecho, pues nosotros como cristianos tenemos la constitución para podernos comportar, saber cómo comportarnos y cómo vivir. Por eso este tema de la cultura del reino es un tema muy importante, porque de acuerdo a eso es la práctica o vivencia del reino de Dios. A veces nosotros pensamos que el reino es un sistema religioso y no es así. El gobierno de Dios es práctico en nuestra vida cotidiana, en los quehaceres de la vida, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de trabajo y a nivel social. Esos quehaceres diarios de la vida son parte del reino de Dios y que nosotros debemos vivir de una manera diferente a lo que vive el mundo. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Latinoamérica y por qué no en muchas partes del mundo es, por ejemplo, la corrupción. Y uno se dice, ¿cómo puede arreglarse esa situación? Por una parte, la justicia no hace la justicia que debiera ejercer, y por otra parte, la gente se acostumbra a ser deshonesta en sus negocios, deshonesta en el manejo del dinero, deshonesta con la familia y una cantidad de cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo debemos vivir los cristianos? Los cristianos debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Yo quiero aquí hacer énfasis en algo. La iglesia cristiana está compuesta mayormente de gentiles, aunque hay algunos judíos convertidos al cristianismo. Pero la iglesia gentil está llamada a vivir conforme el Nuevo Testamento, ya que ese nuevo pacto fue dirigido a la iglesia de cómo vivir. Si nosotros analizamos las enseñanzas de Jesús, estaban dirigidas a la iglesia cristiana, no a los judíos. Las enseñanzas y las cartas apostólicas de Pablo, de Juan, de Pedro, están dirigiéndose cómo debe comportarse la iglesia, enseñándonos cómo vivir. Esa es la cultura del reino. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia en el Nuevo Testamento y empezar a vivir conforme a lo que allí está escrito. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo en varias de sus cartas, tiene capítulos enteros para enseñar cómo vivir esa cultura del reino. Ejemplo, en el capítulo 12 y 13 de Romanos, son dos capítulos dirigidos a la iglesia de cómo vivir. Si usted mira el título del capítulo 12, dice deberes cristianos. Pero si usted va al libro de Efesios, allí encuentra el capítulo 4 muchas verdades acerca de la vida nueva. En el capítulo 5 habla también de cómo vivir como luz del mundo. En Colosenses capítulo 3 también, y así las cartas de Pedro también nos enseñan a vivir. Capítulo 12 y 13 de Hebreos también son enseñanzas prácticas de cómo vivir. Esa es la cultura del reino. Entonces, cuando hablamos de la cultura del reino, tenemos que ir a la palabra del Señor, porque allí nos enseña acerca de cómo hacerlo. Y voy a tomar simplemente como ejemplo unos versículos de la carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 17 en adelante. Voy a leerlo en la palabra del Señor. Note
en cuenta las cosas tan importantes que Pablo dice. Dice, por ejemplo, que ya nosotros no debemos vivir como la gente que no conoce a Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Por lo tanto, dejen su pasado o su pasada manera de vivir, despójense de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, revistiéndose de la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 17 al 24. Pero noten cómo el apóstol en este párrafo enseña, primero muestra cómo nosotros antes de conocer a Cristo teníamos una mente entenebrecida, ajenos de la voluntad de Dios por la ignorancia que había en nosotros, que no entendíamos lo que era la voluntad del Señor. Pero luego recomienda que debemos dejar la manera pasada o la pasada manera de vivir y empezar a vivir una vida nueva de acuerdo al Espíritu. Dice, revístanse de la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note que aquí está hablando claramente acerca de un cambio de vida. Es que un cristiano, si conoce a Dios, después de conocerlo, no puede seguir viviendo la vida antigua. Tiene que cambiar su manera de vivir. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, lo dice en estas palabras: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nueva, pues es nueva. Quiere decir que no está viviendo lo que vivía. Dice, las cosas viejas pasaron. Deben pasar, deben dejarse, volverse inactivas. Y dice, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ahí hay tres pasos. Uno, dice que somos nuevas criaturas, que debemos dejar las cosas pasadas y empezar a vivir las cosas nuevas. Entonces, esa es la recomendación de la cultura del reino. Es un estilo de vida diferente, que la gente pueda ver en nosotros, que somos honestos, que no somos groseros, que no estamos mintiendo, que no estamos robando, que no estamos pleiteando con todo el mundo, que amamos a las personas, que amamos a Dios, que tenemos hermandad con nuestros semejantes, que amamos a Dios, pero también a nuestro prójimo. Y toda esta verdad bíblica debe convertirse en una práctica, en la cultura del reino. Si usted entiende la cultura del reino, su vida será totalmente diferente. Pero un cristiano que dice ser cristiano y vive como el mundo, con muchas acciones de esas, pues ¿qué clase de cristiano es? No está viviendo la cultura del reino. Pero tenemos que establecer la cultura de adoración, la cultura de intercesión, la cultura de oración, la cultura de estudiar la Biblia, la cultura de comportarnos, la cultura de decir la verdad, etc. Todo esto es nueva vida en Cristo Jesús y es la cultura del reino. Entonces, eso debemos hacerlo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que está consignada en su bendita palabra. Mi tiempo se fue y espero que estas verdades sean practicadas por usted, asimiladas para que usted pueda empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mi tiempo se fue y entonces me despido deseando que Dios los bendiga grandemente y nos encontramos en el próximo programa.